Hola, ¿qué tal? El motivo de este video es presentarte los conceptos básicos para entender un estado financiero. ¿Cuáles son los conceptos que debes tener claros si mañana te toca reunirte con un banco, con un inversionista, con un nuevo socio? ¿Cuáles serían los conceptos que debes dominar? Empezamos. El fin de un estado financiero es presentar información útil para la toma de decisiones. Es información histórica que se acumula a través de los distintos periodos para poder tomar decisiones. También sirve para evaluar la gestión de la administración de un negocio en estos periodos determinados. ¿Cuáles han sido los resultados que ha obtenido? Poder tener una evaluación y poder gestionar algún tipo de cambio. Como mencionamos, toma de decisiones. Todo estado financiero es como una mesa de 6 patas. Los estados financieros deben revelar cuáles son tus activos, es decir, todos los bienes que acumula el negocio, tus propiedades, tus derechos que tienes sobre otras empresas, tus obligaciones por cobrar, tus inventarios, cuáles son tus pasivos, cuáles son tus deudas, a quién le debes, cuánto le debes, cuál es la tasa de interés que estás pagando, cuál es tu patrimonio. Es la diferencia entre el activo y el pasivo básicamente, pero ahí están los resultados históricos de todo desde que inició tu negocio. Los flujos de efectivo, cuál ha sido el origen y el uso del efectivo que ha tenido el negocio en todo este tiempo. Los aportes y distribuciones de socios, cuál ha sido los dividendos que has cancelado, los aportes que has recibido, las reservas que tiene tu negocio. Ingresos, costos y gastos, cuáles han sido tus ventas, tus costos asociados a estas ventas y los gastos que te sirvieron para manejar la operación. Luego, estos seis elementos se componen en 4 estados financieros y unas notas explicativas. El estado de situación financiera está en color amarillo, que normalmente lo conocimos como balance general, donde se agrupan los activos, pasivos y patrimonios. El estado de resultados, que agrupa los ingresos, costos y gastos. El estado de cambios de patrimonio, que es básicamente la explicación de la cuenta patrimonio, y los flujos de efectivos, que es la explicación de la cuenta de activo caja bancos. Todos estos elementos se deben explicar en una nota de los estados financieros, que es la memoria, es donde tú indicas bajo qué políticas realizaste los estados financieros, cuál fue tu método de depreciación, cuál fue el método para valorar inventarios, para valorar cuentas por cobrar, bajo qué criterios estableciste las provisiones. Es una memoria de cuál fue la política o el criterio, los conceptos que utilizaste para elaborar estos estados financieros. Un estado de situación financiera o balance general normalmente conocido tiene los activos. Los activos tienen 2 componentes, los que son corrientes y no corrientes. En el sentido de estado financiero, cuando se habla de corriente, es cuando tú puedes convertir algo en menos de 12 meses. En el caso de los activos, los puedes convertir en efectivo. Como tenemos la caja banco, el efectivo que está disponible, los exigibles, que serían las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, todos los derechos que tú como negocio tienes por cobrar. Los realizables, los inventarios, materias primas, suministros que tú tengas en stock para poderlos realizar en un periodo menor a 12 meses. Luego tenemos los no corrientes, los que no necesitas convertirlos en efectivo o en menos de 12 meses. Propiedad, planta y equipo, ahí están tus terrenos, tus vehículos, edificios, muebles y enseres. Los disponibles y exigibles y realizables también, pero a largo plazo. Puedes tener cuentas por cobrar a más de 12 meses, puedes tener inventarios, por ejemplo, plantaciones, puedes tener semovientes, animales, que los vas a realizar en efectivo en un plazo mayor a 12 meses, crías de algún tipo de animal. Plantaciones de algún tipo, por ejemplo, la teca. En los pasivos también tenemos 2 clasificaciones, corrientes y no corrientes. En lo corriente tienes pasivo es un sinónimo de deuda, todo lo que adeuda el negocio. Tenemos las obligaciones a proveedores, los impuestos, lo que debes a empleados, y los no corrientes, que son los mismos conceptos, pero en un plazo mayor a 12 meses. Deudas a largo plazo, las provisiones de jubilaciones, normalmente que son a más de 12 meses. La parte
a largo plazo de un préstamo. Si tú tienes un préstamo a 36 meses, los primeros 12 meses lo clasificarás en la parte corriente y los siguientes 24 meses lo vas a poner en la parte no corriente. Y luego tenemos patrimonio, donde está el resultado, el aporte de los socios, las reservas, todo lo que le pertenece a la empresa. Esta es la parte que le interesa al socio. Y como dato adicional tenemos que los estados de situación financiera presentan saldos históricos. Cuando tú ves un estado de situación financiera, incluye saldos acumulados desde que empezó la empresa. Cada año va acumulando históricamente los saldos desde que empezó la empresa. Luego tenemos el estado de resultados, donde están los ingresos, que son las ventas o los otros ingresos que tenga el negocio. En la parte de egresos tenemos los costos. Es un tema siempre bien controversial de la diferencia entre costos y gastos, pero resumiéndolo de forma sencilla, vamos a decir que los costos son lo que forma la parte del producto que se vende, lo que es necesario para, por ejemplo, si produces empanadas, debe ser la harina, o sea, lo que tú necesitas para poder producir, la mano de obra de la persona que elabora el producto que estás haciendo. Es necesario, no es algo complementario. Mientras que los gastos no forman parte del producto. Los gastos son, los gastos son parte necesaria para producir y operar la venta o funcionamiento del negocio, como serían los sueldos, los alquileres de la parte administrativa, los permisos que estés pagando por algún tipo de funcionamiento, por la parte administrativa. Y algo que hay que recalcar aquí en estado de resultados es que cada periodo inicia desde cero. A diferencia del estado de situación financiera que viene acumulando saldos desde que inició la operación, el estado de resultados inicia de cero en cada periodo. El estado de cambios en el patrimonio, el siguiente estado financiero, es el que te muestra las cuentas, las variaciones que existen de un periodo a otro en el grupo patrimonio. El capital social, los resultados del ejercicio, los pagos de dividendos a los socios, la creación y uso de reservas, los aportes que recibas de parte de los socios y otro tipo de resultados que afecten al patrimonio de la empresa. Estos, al igual que el estado de situación financiera, son históricos y tienen saldos acumulados. El flujo de efectivo. Esto de aquí, espero hacer un video próximamente en el explicar el flujo de efectivo. Este de aquí es vital y creo que es uno de los que más les gusta a los dueños de las empresas. Entender cuál fue el origen y el uso del efectivo. De acuerdo a las normas contables, tú debes presentarlo en 3 grupos. Por parte operativa, que es la parte del negocio. El origen y uso de efectivo por las partes de inversión, que es donde lo que tú gastas, egresas dinero por propiedad, planta y equipo, acciones, pólizas, construcciones. Y el origen y uso de efectivo por actividades de financiamiento, que de acuerdo a las normas son las deudas con los bancos, los dividendos que tú estés pagando a los proveedores, a los accionistas, los aportes que recibas de accionistas, las obligaciones con terceros, normalmente deuda. Estas variaciones se comparan con el saldo inicial y con el saldo final y concilias el saldo inicial del periodo de efectivo, incluye los 3 tipos de actividades y al final debe cuadrarte con el valor final del efectivo. Esto de aquí es un tema importante porque el efectivo es el indicador vital para saber en qué estás consumiendo tu efectivo. Espero algún momento hacer un video explicando más detalladamente este estado financiero que es muy interesante. Y al final tenemos las notas a los estados financieros, que explican las políticas, las valoraciones de inventarios, los métodos de apreciación, las condiciones de los pasivos. Explica cada partida, cuál fue el concepto, cuáles fueron los marcos referenciales, los marcos teóricos para poder elaborar un estado financiero. Y para concluir, tenemos que un estado financiero debe ser comparable. Siempre que tú tengas un juego completo de estados financieros, debes tener el periodo anterior y el periodo actual para poder comparar. Una vez para que sean comparables, tienen que estar los 2 estados financieros preparados bajo la misma política en los dos periodos para que sean comparables. Tienen que haberse utilizado los mismos métodos, los mismos procedimientos. También los estados financieros son presentados bajo la base contable del devengo.
¿Qué quiere decir esto? Hay dos formas de llevar registros contables. La una es el método de caja, que es tú reconoces los ingresos cuando cobras y los egresos cuando pagas. Pero en el método contable de devengo, que es como se presenta un estado financiero formal de un negocio más formal, es que tú reconoces los ingresos y los gastos cuando los conoces, independiente de si has pagado en efectivo o no los has pagado. Este de aquí es la diferencia y los conceptos que debes tener para elaborar un estado financiero. Espero que este video te sea útil. Si tienes alguna consulta de algún concepto o de alguna sugerencia, por favor, házmelo saber y espero que esto haya sido de tu agrado. Muchas gracias.